La Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia, AC, está comprometida a promover la cultura de la historia y periódicamente realizar conferencias donde se tratan temas tan importantes como el de la sangre subterránea, tema magistralmente expuesto por el licenciado Humberto Leal Valenzuela, quien platicó sobre la historia del petróleo en nuestro país. Llegaron en tiempos de Maximiliano, en tiempos del Segundo Imperio, empezaron a rastrear el territorio nacional y descubrieron que sí había petróleo y en grandes cantidades en Tabasco, en el sur de Veracruz, en el norte de Tabasco, es decir, las zonas petroleras que ampliamente conocemos ahora. Desde aquellos tiempos las descubrieron. Y fue Maximiliano, paradójicamente, quien emitió las primeras leyes para regular la explotación del petróleo, y fíjense ustedes, eran leyes en defensa del recurso para beneficio de la nación. Todavía el mapa petrolífero del mundo todavía no es como lo vemos hoy. Todavía no se descubría la riqueza en el Medio Oriente, que precisamente ha venido a inundar de petróleo el mundo, y entonces México empezó a ser desplazado de aquel primer lugar hacia el segundo, luego al tercero, luego al cuarto, donde todavía nos defendemos y ahí permanecemos. La faja de oro es la franja de terreno entre Tamaulipas, Veracruz, que está llena hasta la fecha de petróleo y que sigue siendo un valor inagotable para nuestro país y que además se vende a diversos países, principalmente Estados Unidos. Primeramente vamos a ver si se están agotando las reservas de hidrocarburos, es decir, que solo hay reservas para poco más de 9 años. En primer lugar, esto de que se están agotando, entre comillas, en parte es cierto, porque las reservas se dividen en varios elementos, que son las reservas probadas, que son las seguras, las que se sabe exactamente cuál es la dimensión y la calidad del petróleo que está ahí bajo la tierra, y las otras, y estas reservas probadas solamente alcanzan para 9 años. Pero además de las reservas probadas, a nivel internacional hay otro código. Hay las reservas probables y las reservas posibles. En estos términos hay muchísima más riqueza petrolera en nuestro territorio que las reservas probadas. Estas son las reservas probadas. Son millones de barriles, son 14.700 millones de barriles. Estas son las probables, 15.000 millones, más de 15.000 millones de barriles, las probables. Y las posibles son más de 14.000 millones de barriles. Entonces, si hacemos una suma de todo esto, tenemos más de 44.000 millones de barriles de reservas en nuestro país, lo cual multiplica pues, la cantidad que nos están dejando ver, que son las reservas seguras, las reservas probadas. Pero aparte de todo esto, fíjese usted, si se explotara todo esto, esta riqueza petrolera, alcanzaría para 27 años. Pero además, un elemento que las vuelve más reales estas reservas es sobre la certeza de su explotación. En el caso de las reservas probadas, de los casi 15.000 millones de barriles, la certeza es del 100%, es decir, vamos a sacar esa cantidad. En el caso de las probables, por algunos otros estudios pueden convertirse en probadas, pero sin embargo, mientras sea así, se calcula que un 50% es lo que se puede extraer. Y las reservas posibles, sí, hay una certeza de un 15%. Si analizamos esta situación, entonces vemos que estas son realmente la posibilidad de reservas que tenemos, que son que alcanzarían para 15 años de petróleo, pero petróleo explotado al ritmo que se está explotando ahora, que es más de 3 millones de barriles diarios. Las reservas es el conocimiento que se tiene de que en un lugar hay petróleo. Para establecer las reservas de un país es necesario la exploración, el estudio, el cálculo, etcétera, etcétera. ¿Por qué han disminuido las reservas? Miren ustedes, esta es la gráfica que demuestra el comportamiento de las reservas a lo largo de los años. Desde
Desde 1979 que teníamos 45,000 millones. Después, en 1982, ¿se acuerdan? Cuando estábamos nadando en petróleo y que teníamos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Bueno, se descubrieron una serie de yacimientos, entre ellos el Cantarell, allá en Campeche, y toda la sonda de Campeche estaba riquísima y está todavía riquísima en petróleo, y las reservas subieron hasta más de 72,000 millones. Pero después de eso, fíjense, es el índice más alto de la reserva. Después de eso ha venido disminuyendo hasta llegar a la cantidad con la que iniciamos esta parte de la plática, que son poco más de 44,000 millones. Pero vamos a ver por qué han disminuido las reservas. A ver si se van acabando. La primera razón por la que han disminuido es que aumentó la extracción del crudo de 1,9 millones, casi 2 millones de barriles al día en 1980 a 3,4 millones de barriles en el 2004, y han seguido aumentando el saqueo de los recursos. La otra razón es que no se explotan los yacimientos al máximo posible. Entonces, como hay mucho petróleo, cuando ya no sacan lo suficiente, lo dejan abandonado ese pozo y se van a otro y a otro y a otro. Entonces, por esta razón también se van agotando las reservas o el conocimiento que tenemos de ellas. La tasa de restitución de reservas, desde luego que lo ideal debería ser que se restituyeran al 100%. Si se sacan 1,000 millones de barriles, bueno, pues investigar dónde hay 1,000 millones de barriles y reponerlos ahí en la reserva. Sin embargo, esto no se ha hecho.